Amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en Lucas 17. Lucas 17, capítulo 17 de Lucas y verso 11. Y bienvenidos a la casa del Señor los que estamos. Porque dice el Señor que también los mensajes no son para todos. A veces la palabra, su palabra, no son para todos. Son para los que Dios quiere que sean. Amén. A veces podemos decir, y son poquitos y no vinieron. Pero le hemos preguntado al Señor si esos los que estamos somos los que el Señor quiere que aprendamos de esta noche. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, dice su palabra. Amén, gloria a Dios. Y la palabra de hoy habla de 10 leprosos que fueron limpiados por Jesús. Si todos lo encontraron, Lucas 17, verso 11, vamos a leer. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y nosotros decimos en esta noche: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Ten misericordia de este pueblo que ha venido a encontrarse contigo. Ten misericordia y que esa misericordia me hable en esta noche, Jesús. Dice que estos hombres leprosos alzaron su voz, el 13, diciendo: Jesús, Maestro, aleluya, gloria a Dios, ten misericordia de nosotros. Ahora, ellos se pararon, dice, de lejos. No se acercaron a Jesús. La escritura dice, es una escritura tan cortos versículos, que Jesús entraba a una aldea y le salieron aquellos hombres, y no era uno ni dos, sino eran 10, y tenían lepra, y por la lepra estaban lejos de Jesús, porque la lepra, quizá muchos lo saben, era una enfermedad contagiosa, era una enfermedad que no se podían estar con la gente, y cuando llegaba a padecer una persona, un ser humano, de la lepra, el sacerdote era el que lo revisaba, y él era el que decidía si era inmundo o no, y si era que era lepra, era apartado de la sociedad, era apartado de la familia, era apartado de su casa, era apartado de los hijos por la lepra, era apartado del pueblo. Ellos tenían que estar en un lugar fuera de la gente. Y si había alguien que venía a acercarse a ellos enseguida daban voces y decían: inmundo, soy inmundo, no me toquen. Y estos hombres que estaban padeciendo de esa enfermedad incurable, la lepra, cuando vieron a Jesús, vinieron a él y alzaron su voz de lo lejos y le clamaron. Ellos clamaron a Jesús. Por eso la palabra dice, alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Jesús no los tocó, Jesús no les oró, Jesús no dijo, bueno, vamos a orar. Nada. Jesús soltó la palabra y le dijo: id, mostraos a los sacerdotes.
Porque los sacerdotes, como dije recién, era cuando los revisaba y decía, bueno, padecían de lepra, el mismo sacerdote daba la orden de que ellos tenían que ser retirados del lugar, separado, distanciado de la sociedad, de la gente, de la misma familia. Gracias, hermano. Cuando le vio, le dijo y mostró a los sacerdotes, aconteció que mientras iban, fueron limpios. Ahora, lo que la palabra no dice que ellos cuestionaron a Jesús. Yo que a veces voy a cuestionarlo. No me oraste, no me tocaste. No, ellos dice que fueron, obedecieron a la voz, a la palabra de Jesús. ¿Y qué hubiera pasado si no hubieran sido limpios? Presentarse así delante del sacerdote, ¿qué le hubiera pasado? Iban a morir, porque la lepra era una enfermedad que no tenía cura. Estaban destinados a morir el que padecía de ese problema. Y Jesús le dijo, vayan al sacerdote y muéstrense allá. Vayan. Dice que los 10 salieron y fueron, pero por el camino fueron limpios. ¿Qué pasó? ¿Por qué se limpiaron? ¿Qué pasó ahí? La obediencia trajo sanidad. Obedecieron a la voz de Jesús. Obedecieron ese mandato. Obedecieron esa orden. Obedecieron esa autoridad. Vayan y mostraos al sacerdote. ¿Y ellos cómo estaban? Quizá ya les faltaban un pedazo de su cuerpo, quizá los dedos, quizás en la cara, quizás las orejas. Pero ellos obedecieron a esa voz. Y la obediencia, iglesia, trae sanidad, trae milagro. La obediencia de nuestro Padre Dios trae milagro, sanidad. Ellos obedecieron la palabra que Jesús le dio, el Maestro, el que tenía la misericordia para ellos en ese día. El 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, se volvió, glorificando a Dios en gran voz. Se postró su rostro en tierra a sus pies de Jesús, dándole gracia. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son los 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Qué palabra fuerte que Jesús, Él habla al samaritano. Él los había mandado que fueran al sacerdote, que se fueran mostrar su cuerpo, que ya estaba el milagro hecho. Pero ese que iba con ellos, samaritano, empezó a darse cuenta que antes de llegar ya estaba limpio. Y se volvió a glorificar al que le había dado la palabra, el que había hecho el milagro. Lo reconoció. Vino a darle gracia, vino a ser agradecido. ¿Y los 9 dónde están? No sabemos qué pasó. La palabra no lo dice. Quizás se fueron corriendo a su casa. Se fueron al sacerdote, le dio ahí ya la libertad de que se fueran a su casa. Se habrán ido a su casa, se han ido a ver su familia, a sus hijos, porque eran tiempos muy largos de estar fuera del hogar en esa condición. Únicamente podrían tener ese privilegio si eran sanados y si eran revisados por el sacerdote, de volver otra vez con la familia, de volver al hogar, de volver con los hijos nuevamente. ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? La palabra que dice en su palabra. ¿No son 10 los que he tocado?
¿No son 10 lo que he hecho el milagro? ¿No son 10 los cuales yo restauré? ¿No son 10 los cuales le di la salvación? ¿No son 10 los que he hecho libre? Les he dado la libertad de las enfermedades o de cualquier condición de que estaban pasando. ¿No eran 9? ¿No eran 10? ¿O era uno? No, uno vino. ¿Los 9? Ahora, esos 9, le gustó el poder de Jesús, pero no le gustó estar en la presencia de Jesús. Este samaritano creyó en el poder, pero quiso estar en la presencia de Jesús. Y al volver, él estuvo en la presencia de Jesús. Se quedó en la presencia del Señor. En cuanto a los 9, la palabra no lo habla más. A veces nos gusta el poder, el milagro, el toque, y en la presencia del Señor no. Habitar en su presencia no. Estar en su presencia no. Quedarme con Cristo no. Caminar con Cristo no. Estar en su presencia y obedecerle no. Quiero la sanidad, quiero el milagro, quiero el poder, pero no quiero estar en la presencia de Dios. Es lo que pasó con los 9. Ellos tomaron el poder milagroso que Dios derramó sobre su vida, pero no volvieron a ser agradecidos. No vinieron a Jesús como este samaritano que vino. Dice la palabra, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino uno, este extranjero. Y el Señor le dice, Jesús, levántate muchacho, le habrá dicho, tu fe te ha salvado. Levántate muchacho, tu fe te ha salvado. La palabra dice, levántate, tu fe te ha salvado. Pero eran 10 los que vinieron. Y uno vino a agradecer. Y los 9 se fueron. ¿Sabe qué? La lepra, en la palabra, en Levítico 13 y 14, puede leer en su casa, habla de este problema. Era un símbolo del pecado. Y que estaban, en la ley era esa, ¿no? Que no tenía cura. Y cuando eso te agarró, te pasó, llegó a tu vida, era para morir. Y lo triste de estos leprosos, que no podían ellos opinar, no podían ellos decidir. Yo mañana voy a hacer esto para mi familia, yo mañana voy a hacer lo otro, mañana levantaré mi casa, voy a comprar esto, No, porque estaban fuera de su hogar, fuera de su familia. No tenían, vamos a decir, como futuro. No había futuro en ellos. Y qué triste, porque cuando ellos alzaron la voz, no estaban contentos, estaban con mucha tristeza, con mucha amargura, con mucho dolor en su corazón, porque vaya a saber qué tiempo hacía que estaba fuera de la familia, del hogar, de los hijos. Y ellos dicen que levantaron su voz clamando al Señor. Y ese clamor, esa voz que ellos levantaron, no fue lleno de alegría y de tristeza, sino de dolor, de angustia, de sufrimiento. Cuando ellos vieron a Jesús, que yo creo que ellos se habían enterado que Él hacía milagro, se habían enterado tal vez que Él tenía el poder para sanarlo. Imagine la esperanza que había en estos hombres. La esperanza. Porque ellos no tenían esperanza, porque no tenía cura esa enfermedad. Y qué esperanza de ver a Jesús ahí, que dice la palabra, que entraba a una aldea y salieron y encontraron esos hombres leprosos. Y ellos cuando lo ven, ahí empiezan a clamar. Su lepra era física, su lepra era en su cuerpo. Y por estar en esa condición, eran como negados
a toda sociedad. Porque la lepra causaba olor, la lastimadura en su cuerpo. Y nadie se podía arrimar, porque también era contagiosa. Cuando yo leía esto, ¿sabe lo que habló mi corazón para mí? Que nosotros también hoy estamos con una lepra. No es física, es espiritual. Y también estamos pasando por una lepra espiritual, que también tenemos que levantar la voz y clamar a Dios. Señor, ten misericordia de mí. Que también tenemos esa lepra que nos causa un dolor, que nos separa de Dios, que nos aleja de la presencia del Señor, que nos aleja del hogar, nos aleja de la familia, nos aleja tal vez del trabajo, nos aleja de los estudios, nos aleja de los compromisos, de las responsabilidades. La lepra no me deja llegar o estar en donde quiero estar. Hay una lepra espiritual en mi vida. Y esa lepra, por esa lepra que hay en mi vida, es la separación. En primer lugar hacia Dios y en segundo a mi familia, a mis hijos, quizás sea el trabajo, porque puede ser cualquier llamarle nombre que haya en la vida nuestra que parezca una lepra, una enfermedad. Luchamos con eso, con esa enfermedad. Clamamos a Dios en alta voz, clamamos al Señor. Quizá puede ser un problema de trabajo. Se quedaron sin trabajo. ¿Qué le damos de comer a los hijos? ¿Cómo pagamos el alquiler? Una hermana hoy me decía de eso. Que no tenía que salir a vender no sé qué cosa para el alquiler. Había una lepra en ella también, que causa dolor, causa tristeza, que causa angustia. Hay un sufrimiento. ¿Qué voy a hacer ahora? No hay dinero para el alquiler. ¿A dónde nos vamos a ir? Nos tenemos que ir. ¿A dónde? Salir del lugar. ¿O qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos? Acá los 10 leprosos, cuando llegaba el momento que se identificaban leprosos inmundos, tenían que dejar todo. Sí o sí, tenían que irse, dejar su casa, su trabajo, su estudio, sus hijos, su familia, salir de ese lugar, internarse en las tabernas, en las cuevas, lejos del lugar de la ciudad donde ellos estaban, por la lepra. ¿Y qué lepra nos aleja a nosotros de la casa del Señor? ¿Qué lepra nos aleja a nosotros del ministerio? ¿Qué lepra nos está alejando, iglesia, que está causando un dolor y nos aleja? También estamos como estos leprosos. No es física la lepra, sino, vamos a decir, espiritual. Pero clamemos a Dios. Clamemos a Dios como hicieron ellos. Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Jesús te va a oír, porque no nos va a decir, che, hoy no porque estoy cansado, mañana te voy a atender. No. El Señor tiene presto los oídos a todo momento. Él no duerme. Es el único que no duerme. Dios gracia que no duerme y que nos cuida. Dios gracia es el único. Los 9 se quedaron con el poder de Dios. Porque el Señor por misericordia los tocó, los sanó y libertó de la lepra. Pero el que se quedó con la presencia y el que le dio el poder, ese fue el samaritano.
yo también haría lo mismo. Si necesitamos el poder de Dios, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? Pero ¿cuántos queremos la presencia? Habitar en la presencia. Como la canción que cantaba, ¿qué decía? La canción decía, a tus pies. Y aquí permaneceré. ¿Cuántos vamos a permanecer en la presencia del Señor? Amén. Yo quiero orar ahora. Quiero orar. Que con esa misericordia el Señor nos toque en esta noche. Con esa misericordia el Señor nos levante. Con la misma misericordia habla a mi cuerpo, habla a mi corazón, habla a mi mente en esta noche, Padre. Él es bueno, Él nos ama, Dios, y nos perdona de corazón en esta noche, de corazón en esta noche. Vamos a pedir a Dios perdón, que el Señor nos perdone. Perdónanos, Padre, por las actitudes. Perdónanos, Señor, por las actitudes, por tal vez somos ingratos. Tú nos has sanado, nos has tocado, nos has dado las bendiciones. Y me he quedado con la bendición, pero no me he quedado contigo, Señor, te pido perdón. Perdóname, Dios, porque quizás me he quedado con el milagro, pero no he querido permanecer en ti. No he querido obedecerte, no he querido hacer lo que tú me has llamado a hacer. Perdóname, Dios. En el nombre de tu amado Jesucristo pido perdón. Perdóname por quedarme con la bendición, por quedarme con tu poder milagroso. Perdóname porque me has tocado y me has sanado. Me has traído la bendición, me has traído libertad. Has tocado mi familia, has tocado mi hogar, has tocado mi trabajo. Pero yo no he vuelto a agradecerte, Dios. Por eso te damos gracias, porque reconocemos que hemos pecado delante de ti. Hemos fallado, te hemos negado, como esos 9 hombres que estaban enfermos de lepra. Tú los sanaste y ellos no vinieron a agradecerte, no vinieron a glorificarte, no vinieron a decirte, Señor, gracias, como hizo el samaritano. Te damos gracias en esta noche por lo que somos, porque tú has querido que esta noche estemos aquí para que tu misericordia nos alcance y nos sane. Y tú ves que te damos gracias, glorificamos tu nombre, te adoramos. Te bendecimos y te exaltamos y te reconocemos como el Jesucristo de hoy, el de ayer y el de siempre. Y que quiero estar en tu presencia y quiero obedecerte, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias por darme la sanidad en esta noche. Gracias por tocar los pulmones. Gracias por tocar nuestras columnas. Gracias por tocar los huesos. Gracias por tocar mi corazón y mi alma. Gracias por tocar mi mente. Gracias por renovarme en esta noche, Dios. Gracias, Padre, porque has tocado mi cabeza hasta la planta de mis pies. Gracias, amado Jesucristo. Oh Padre mío y Dios Todopoderoso, declaramos tu palabra. Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Te amamos, amado Señor, y te damos un fuerte aplauso. Dele un fuerte aplauso a ese Padre bueno, a ese Padre bueno, Padre Santo, que ha visto bueno que estemos en su casa en esta noche. Amén. Gloria a Dios.